Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Gracias por su puntualidad. Estamos iniciando otra jornada de trabajo. Se sienten cortas el tiempo con tanto que hay que hacer. A veces no alcanza. Sé que ustedes están igual con sus actividades, pero hay que tener buen ánimo para afrontar todas nuestras obligaciones. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a finalizar los dos contenidos que por su extensión no pudieron completarse la semana anterior. Pero antes vamos a pasar a la actividad de la lectura mecánica. Inicio con esto porque consume un poco de tiempo y también para no mezclarlo con el desarrollo del contenido. Según mi agenda es los números 2 de lista, quienes tienen que leer. No sé si están disponibles las 4 personas. Número 2 de cada lista, excepto creo que en el B, que le corresponde a César. ¿Están aquí? Número 2 del A, del B, del C y del D. Bueno, en el caso del B sería o Ivonne o César, porque la vez pasada leyó Camila. ¿Están aquí? Sí, señor, buenos días. Buenos días, Ivonne. ¿Y Catherine Tatiana? Sí, señor, buenos días. Bueno, y sería Yulisa del C y Jessica Valeria del D. Hola, si me confirman por favor, porque si no tendría que asignar otras personas. En el caso del C, si no está Yulisa, está Diego Alejandro Bolaños. Tampoco. ¿Y Luciana Naí Bonilla? Ligia Ariana Campos. Sí, señor. Ah, pues usted, Luciana, ya que no está ni Yulisa ni Diego, usted continuaría después de Ivonne. Y Okay. Jessica Valeria. Si no está Jessica Valeria, tal vez Valeria María Beltrán. No. Sí, señor. Aquí estoy. Pues, Valeria, usted iría después de Luciana. Les voy a presentar, siempre continuamos con el texto de Homero Ilíada para que ustedes hagan la lectura. En este momento les comparto. Pueden ver, es el fragmento de el capítulo de Elena. Aquí iniciaría Catherine Tatiana, ¿puede verlo? Sí, señor. Bueno, si gusta el primer párrafo. Ok. Como una esclava, aquel día yo estaba en silencio en mis habitaciones, obligada a tejer sobre la tela del color de la sangre. Las empresas de los troyanos y de los aqueos en aquella dolorosa guerra se me libraban por mí. De pronto vi la Laódica, la más bella de las hijas de Priamo, entrar y gritarme: corre, Helena, ven a ver lo que ocurre. Ahí abajo, troyanos y aqueos están todos en la llanura y estaban a punto de enfrentarse, ávidos de sangre, y ahora están en silencio, los unos frente a los otros, con los escudos apoyados en el suelo y las lanzas clavadas en la tierra. Se dice que han cesado las hostilidades
y que París y Menelao lucharán por ti. Tú serás el premio del vencedor. Gracias. Ivonne. La escuché y de repente me entraron ganas de llorar, porque grande era en mí la nostalgia que el hombre con el que me había casado, y por mi familia y por mi patria. Me cubrí con un velo de blancura resplandeciente y corrí hacia las murallas, todavía con lágrimas en los ojos. Cuando llegué al torreón de las puertas Eseas, vi a los ancianos de Troya, reunidos ahí para mirar lo que ocurría en la llanura. Eran demasiado viejos para luchar, pero les gustaba hablar y en eso eran maestros, como cigarras posadas en un árbol. No dejaban de hacer oír su voz. Pude escucharles murmurar. Cuando me vieron, no es de extrañar que los troyanos y los aqueos se maten por esta mujer. ¿No os parece una diosa? Que las naves se la lleven de aquí, a ella y a su belleza, o nunca se acabará nuestra desgracia y la de nuestros hijos. Eso es lo que decían, pero sin atreverse a mirarme. El único que se atrevió a hacerlo fue Príamo. Ven aquí, hija, me dijo en voz alta. Siéntate junto a mí. Tú no tienes la culpa de nada de esto. Son los dioses los que me echaron encima de esta desventura. Ven, desde aquí podrás ver a tu marido y a tus parientes, a los amigos. Ahí, Dime. Ivonne, gracias. Porque, gracias. Va. Dime, ¿quién es el hombre imponente, ese guerrero aqueo tan noble y grande? Otros son más altos que él, pero nunca vi ninguno tan hermoso, tan majestuoso. Tiene el aspecto de un rey. Entonces fui a su lado y respondí, te respeto y te temo, Príamo, padre de mi nuevo esposo. Oh, ojalá hubiera tenido el valor para morir antes de seguir a tu hijo hasta aquí y abandonar mi lecho conyugal, y a mi hija todavía tan niña y a mis amadas compañeras. Pero eso no fue así, y ahora yo me consumo en el llanto. ¿Pero tú quieres saber quién es ese guerrero? Es el hijo de Atreo, Agamenón, rey poderosísimo y fuerte guerrero. Hubo un tiempo, si es que ese tiempo existió, en el que era cuñado de esta mujer indigna que ahora te está hablando. Ahí, Príamo, Luciana. Gracias. Jessica. Perdón, era Valeria, perdón. Señor. ¿Sí? Sí. Sí. Príamo seguía mirando abajo a los guerreros, y ese hombre me preguntó, ¿quién es? Es más bajo que Agamenón, pero tiene el pecho y los hombros más anchos. ¿Lo ves? Pasa revista entre las filas de los hombres y parece un carnero de espeso pelaje que se pasea entre los rebaños de ovejas blancas. Ese es Ulises, respondí, hijo de Laertes, crecido en Ítaca, la isla de piedra, y famoso por su astucia y su inteligencia. Es verdad, dijo Príamo, lo conocí. Un día vino aquí en embajada junto a Menelao para discutir. Soclaron vino Permítame. en la gran copa. Sobre tu suerte. Sobre Lo tu acogí en suerte. Le cogí en mi casa. Lo acogí en mi casa. Me acuerdo de que Menelao hablaba velozmente, con pocas palabras, muy claras. Hablaba bien, pero era joven. En cambio, Ulises, cuando le tocaba hablar, a él se le quedaba inmóvil, mirando al suelo, como si no supiera qué decir.
Parecía dominado por la cólera o completamente loco. Pero cuando por fin empezaba a hablar, le salía una voz tan grave. Las palabras parecían copos de nieve en invierno. Y entonces ningún hombre se había atrevido a desafiarlo. Hija mía, y no importaba que fuera más pequeño que Menelao o que Agamenón. Gracias, Luego, Valeria. Príamo Hasta ahí distinguió lo vamos a a dejar. Diomede entre los... Okay. Gracias. Muy bien. La lectura mecánica tiene un propósito y es también porque ustedes saben que no estamos haciendo comprensión lectora, no estamos buscando ideas principales, no estamos discutiendo el contenido del texto, simplemente es para ejercitar la lectura en voz alta, la fluidez que debemos tener. Les invito a que cuando encuentren una palabra que no han visto antes, yo sé que es cuestión de agilidad y hay que ejercitarla, por eso se hace. Que una palabra que no sabemos, primero la meditemos, no sé cómo decirle, la analicemos. Si tiene tilde, saber enfatizar que esa es la mayor fuerza de voz. Hay palabras ahí en este texto que tienen tilde y quizás por el tamaño de la letra no se logran ver. Es necesario que las pronunciemos como es debido. Ahí hay unas que dieron problemas, son palabras esdrújulas que llevan tilde siempre y que tenemos que pronunciarlas como es adecuado. Bueno, vamos a pasar a analizar los contenidos que quedaron pendientes la semana pasada. Entiendo que, el miércoles pasado fue lo de la Eucaristía y creo que eso nos retrasó un poco estar viendo unos aspectos de las actividades, pero si no les parece mal, ahora vamos a trabajar lo que quedó pendiente y si hay alguna duda al final pueden exponerla sin problemas. Aquí, este es igual al de la semana pasada, solo que estaba dividido. El miércoles trabajamos la época grecolatina y ustedes con señor Alicia, que les impartió la otra parte que faltaba y también quedó pendiente la tragedia y la comedia. Vamos a pasar a la reflexión. Y tal vez una persona que me comparta su opinión. El valor de esta semana es la empatía. Aquí hay un error en la frase, dice, mira con los ojos de otro, escucha con los ojos, dice, pero quiere decir con los oídos de otro y siente con el corazón de otro. Si alguien me comenta qué opina sobre cómo esta frase se relaciona con la empatía, cómo se practica la empatía en las actividades diarias. Yo señalo Dígame, Camila. de que esta reflexión quiere decir de que a nosotros nos hace muy fácil juzgar a las personas, pero la verdad es que nosotros no conocemos su historia y por lo que ha pasado. Entonces aquí podemos poner la empatía en conocer o más o menos pensar en cómo esa persona ha vivido o cómo se siente, o sea, o por qué hace ese tipo de cosas. Entonces, por eso no debemos de criticar sin conocer su historia o la verdad. Muchas gracias, Camila. Cuánta razón hay en sus palabras. Somos muy rápidos para juzgar sin conocer. ¿Alguien más? Yo, señor. Dígame. La reflexión dice, mira con los ojos de otro. Es decir, cada uno tiene su manera de ver las cosas. Digamos, en el colegio, con las tareas o con las clases en sí, hay unos que no entendemos o que no vemos las cosas igual que otros. Y pues creo que con lo de la empatía, como ya dijo mi compañera, puede ser no juzgar antes de,
pero creo que también puede ser como lo que han dicho desde el lunes, ponerse en el lugar del otro, entender la situación como la otra persona y ver las cosas o tratar de verlas como la otra persona. Muchas gracias, Génesis. Génesis, ¿verdad? Sí, señor. Gracias. En el convivir diario, muchas veces hace falta que practiquemos, porque cuando nosotros necesitamos de algo o de alguien, nos gustaría que se pusieran en nuestro lugar y que vieran las cosas desde nuestra perspectiva, pero cuando es lo contrario, muchas veces no lo hacemos. Qué bueno que ustedes son conscientes de eso, lo han compartido ya Camila y Génesis, muchas gracias. En esto nos habíamos quedado el miércoles, hablábamos de la manera de ver la vida que tenían los griegos. Y yo les decía, terminaba la clase diciéndoles que esperaba que pudiéramos ejemplificar cómo en las obras que hemos leído, para hoy ya tenemos las tragedias, es decir, ya analizamos las tragedias, además de la Homero Ilíada, y cómo en estas obras se ejemplifica o se plasma que para los griegos estos eran elementos importantes: la gloria, la nobleza, la justicia, la sabiduría, el respeto por el destino, la moderación, el realismo. Alguien que quiera, desde la lectura que hizo y el análisis que hizo de estas obras, decir, bueno, yo en tal obra encontré que para los griegos este elemento era importante por eso y por esto. ¿No? Bueno, en las tragedias creo que es donde más hemos evidenciado o se percibe más claramente el respeto por el destino. Tanto Prometeo como Edipo, como Electra, o quizás en Electra un poco menos, notamos esa lucha que el protagonista tiene. El año pasado, cuando veíamos el origen del teatro y yo les presentaba un video en el que hablaba de que la tragedia fue el primer, digamos, subgénero del teatro que se conoció, hablaba de esto, de que el héroe, el protagonista, siempre estaba en lucha por cambiar su destino. Lo vieron con Edipo, que por más que los padres intentaron evadirlo, al final parecía que estaban colaborando con él para que todo se cumpliera. No hubo manera de evitarlo. En el caso de Prometeo, vieron ustedes cómo el coro de las Oceánidas trató de hacerle cambiar de parecer, y aún así Prometeo mantuvo su postura de silencio para no revelarle a Zeus lo que sabía sobre su futuro. Es decir, que el destino es ineludible en todas las obras. En la historia de la Ilíada también lo pudimos ver, que aunque los personajes trataban de evitar combates o quizás cambiar el rumbo ya en la lucha concreta, al final siempre ocurría lo que se esperaba que pasara. La gloria y la nobleza también la vemos reflejada en esas, cuando están en combate, los que llamamos grandes héroes de cada uno de los pueblos, ellos siempre buscan hacer notar sus virtudes y que se note que su linaje es distinto al de los demás, que a través de sus acciones demuestran su nobleza. El realismo, porque en la mayoría, bueno, sobre todo en la Ilíada podemos ver que se supone que está basada en un hecho histórico, la guerra entre aqueos y troyanos, y la retrata con mucho detalle. Nos deja una historia muy, muy real de cómo, bueno, de la crudeza de la guerra. Teníamos esta distribución de la sociedad de Atenas, esta
división entre los que sí tenían participación en la política y los que no la tenían, un poco de discriminación siempre hacia las mujeres, porque no se les permitía la participación y tampoco a los esclavos. Solo los que se consideraban ciudadanos digamos, con valor destacado eran los que podían participar. Sigue la sociedad estando dividida en clases, aunque ahora sea quizás menos evidente, pero siguen existiendo clases sociales. Aquí tienen ustedes cómo funcionaba la sociedad de Atenas, una ciudad-estado. Teníamos los magistrados. Vean que los términos siguen estando presentes. En cuanto a la visión del mundo que tenían, estaba plagada de dioses. Para cada elemento de la vida cotidiana había un dios que representaba. En esta imagen tienen algunos de los dioses y en la siguiente también tenemos el nombre que le daban los romanos. Este cuadro que resume las atribuciones de cada uno de ellos. Vean que está el nombre griego y el nombre romano, pero al final representaban lo mismo. Si alguien me ayuda leyendo de manera horizontal este cuadro, es decir, el tiempo, Cronos y Saturno, la Tierra, Gea y Telos. El universo y los dioses, Zeus, Júpiter. El matrimonio y la familia era Juno. El hogar, Hestia, Vesta. El mar, Poseidón, Neptuno. El infierno y los muertos, Hades, Plutón. Los cultivos, Demeter, Ceres. Leo los de la segunda generación también. Sí, por favor. La guerra, Ares, Marte. La casa, Artemisa, Diana. La belleza, Apolo, Febo. La sabiduría, Atenea, Minerva. El mensajero y dios del comercio, Hermes, Mercurio. El vino, Dionisio y Baco. Gracias. Andrea Marisol, ¿verdad? Sí, señor. Muchas gracias, Andrea. Cuando estudiaron ustedes el año pasado el origen del teatro, ahí veíamos que para ciertos estudiosos eran las dionisíacas, porque tomaban el origen a partir de los griegos, y Dionisio es el nombre que le daban al dios del vino. Mientras que también nos mencionaba los bacanales. Las mismas fiestas, la misma celebración, pero dirigidas a Baco, hablando de que el nombre es romano. Por eso bacanales y las bacantes, que eran las que participaban. Creo que puedan recordar que veíamos esa diferencia. Según la historia, los griegos fueron los pioneros en todo. Y los romanos, en muchas ocasiones lo que hicieron fue, digamos, entre comillas, copiar y ponerle un poco de su sello personal a todo lo que los griegos habían hecho. Pero los iniciadores en las artes, en la organización, se considera a los griegos. Y bueno, para los que son aficionados a la mitología, porque sé que hay libros contemporáneos que abordan estos temas o ven a estos personajes, hay videojuegos, hay también películas y libros que se dedican a rescatar, digamos, estos personajes. Siguen con vida en el arte. Tal vez aquí alguno de ustedes me podría hablar de libros que le gustan o que ha leído y cuyo contexto o personajes son dioses de la mitología griega. Creo que en más de una ocasión les escuché a algunos de ustedes hablar de esto. Yo he visto películas, pero más que todo de Percy Jackson. Uh-huh. Los libros sí no los he leído. También hay películas de Hércules, o semidioses. Más que todo se centran en semidioses, en la relación de humanos con dioses. Y
haciendo, creo que si mal no me recuerdo, en la fiesta Bacanales, que en esas fiestas al principio solo se permitían mujeres, pero ya después poco a poco se fueron admitiendo hombres. Ah, muy bien, gracias. Sí, las festividades dedicadas a estos dioses que eran como, bueno, empezaban siendo con temática religiosa, pero luego se fue deformando el concepto y se incorporan otros elementos. Y sí, tiene razón, bueno, esto se estudia como para ver de dónde salió el teatro. Al principio era canto y baile, luego se incorpora el diálogo y allí veíamos a Thespis, que había creado la idea del actor y todo lo demás. Muchas gracias, Andrea. En cuanto a la influencia que tienen los griegos, es innegable que sigue presente a pesar de la cantidad de siglos que han transcurrido desde entonces, pero valores y, digamos, eso, la estructura social que de nuestro, en la actualidad, tiene su fundamento ahí. La filosofía, la ciencia, democracia, arte. Ya cuando ustedes ingresen al mundo del estudio superior y dependiendo de la carrera que elijan, muchas de las, digamos, de las asignaturas que cursarán, cuando vayan al origen, encontrarán que parte de aquí, de este periodo de la historia. Es decir, los griegos incursionaron en todas las áreas del conocimiento y sus aportes fueron tan valiosos que siguen siendo motivo de estudio, siguen estando presentes. Medicina, matemática, la filosofía, el derecho, el arte principalmente. Bueno, en todo el origen lo encontramos, o quizás en la mayoría de aspectos, incluso el deporte, ustedes lo saben, que también en esa área ellos incursionaron. En cuanto a, ya empezando a hablar de literatura, Aristóteles en el libro que se titula La Poética, solo quizás aclarar que aquí poética no se limita al género literario de la poesía, sino que Aristóteles describe la poética como la literatura, todo lo que se relacionaba con la expresión del lenguaje. Y en su libro incorpora estas ideas como una guía para el escritor, para el artista. Debe imitar la naturaleza no como es, sino como debe ser. Hay una idealización de cómo debe ser el héroe. Ustedes notaron en la Ilíada digamos, las cualidades de fortaleza extrema o la fidelidad o la lucha por el honor llevada a límites que quizás ya no vemos en las personas porque se está idealizando, se está presentando la realidad como debería de ser, no como en muchas ocasiones es. Buscan siempre el equilibrio. En esta segunda característica o rasgo, se resume el ideal de belleza de los griegos. Siempre buscaban equilibrio, armonía, plenitud. Esto es lo que hace un clásico de la literatura. Tiene estas características. Esta parte es importantísima para nosotros. Gracias digamos, a lo que propuso Aristóteles, es que podemos dividir las obras según su género: el narrativo o épico, el poético o lírico y el teatral o dramático. ¿Alguien quería preguntar o participar? Creo que se escuchó. Si tienen dudas, pueden plantearlas. Bueno, les decía los tres géneros que él propuso dividir las obras en los tres géneros principales. No perder de vista que, como dije, poesía no se limita solo al género lírico o poético, sino al arte en general, y dice que debe buscar siempre producir placer. Desde aquí ya nos habla del inicio, nudo y desenlace como una estructura, digamos,
completa de una historia, de una narración. Eso con respecto a lo que nos deja Aristóteles en esta área de la literatura. Hablando ya de la tragedia, las características que notamos en ella: terror y compasión, la fatalidad del elemento patético, el desenlace aciago y el origen noble de los protagonistas. Tenemos a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides. Y como ustedes esta semana hicieron la evaluación de las tragedias y los resultados han sido muy buenos, creo que pueden ayudarme en esta parte a ejemplificar de qué manera en estas historias se cumplen estas características. ¿O no notaron el cumplimiento de Señor, ellas? Dígame, Coto. Yo sí noté lo que son la fatalidad y bueno, el patético no tanto. Bueno, es que lo que más noté fue la fatalidad y el origen noble de los protagonistas. tengo una La fatalidad pregunta. viene siendo en... Termine, Coto, y después Y termina Coto, perdón. Ah, ok. La fatalidad en Edipo, como cuando él se da cuenta de que tuvo hijos con su madre y que quería matarla ahorcada, se saca los ojos con unas agujas de su mismo vestido. También en la de Prometeo, cuando Prometeo se niega a darle la información que quiere Zeus, le manda un rayo y lo deja sepultado sobre las piedras. Y el origen noble de los protagonistas, que en este caso se la identifica más en Electra y en Edipo. Edipo, hijo del rey de Tebas, y criado también por el rey de Corinto. Y también en Electra, que son Orestes y Electra, los hijos de Agamenón, rey de Argos. Muchísimas gracias, Coto. Ha ejemplificado muy bien las características. Dígame, creo que Andrea tenía pregunta. No, señor, Dayana. Dayana. Bueno. Sí. Yo tengo una pregunta acerca de las características de los trágicos griegos, que el terror y la compasión, bueno, por ejemplo, en algunas de las tragedias griegas, yo notaba más la compasión que el terror, o sea, porque yo siento que, por ejemplo, en Letra, que es como de la venganza, se veía más que ahí solo pedían compasión, y de tanta compasión que pedían no se notaba ni siquiera el terror que había dentro de los personajes. Muy bien, sí, la historia de Electra se aleja un poco de las otras dos. Bueno, quizás son bastante peculiares cada una. Y sí, en Electra, desde mi opinión, los personajes son un poco más como que tienen características que podemos ver en las personas actualmente, como los sentí yo más humanos a Electra y a Orestes, por cómo sufrían, la actitud de su madre, el desprecio que mostró por su padre al conspirar para matarlo, al ser parte de ese crimen, y cómo sufren los hijos, en ese caso Orestes y Electra. Y pues sí, se ve, como usted dice, ese rasgo. ¿Alguien más sobre las tragedias? Yo en el desenlace hacia algo creo que lo podemos ver en todas, porque ellos intentan luchar con la fuerza del destino, pero por ejemplo en la que no me gustó tanto, bueno, aunque en parte sí, fue en Electra, que al final ella se sintieron bien mal, o sea, el remordimiento que siempre cargaron no se lo iban a poder quitar, aunque mataron a su propia madre. Y en Edipo sí siento que en ese final sí no me gustó tanto, porque igual terminé de gracia y no me gustó mucho eso de tristeza, porque si no, eso influye en nosotros y es como una manera de reflexión. Muy bien, exacto, de eso se trata, Andrea, que
ustedes, eso describe a la tragedia, que el espectador experimente el dolor del protagonista y eso le remita a una reflexión personal. Entonces en ustedes se ha cumplido ese objetivo de la tragedia, que eso lo veíamos en ese video sobre el origen de la tragedia y el teatro, la catarsis. Y tenemos la comedia, que esta no se ha evaluado aún, pero el año pasado la leímos. Para los que no estudiaron en el colegio, sé que igual tal vez no leyeron las obras completas, pero se estudió la comedia como un subgénero del teatro. Y se hace referencia a en este caso en la imagen solo ven Plauto y Terencio, que cada uno con una obra representativa e importante. La olla es una obra que menciona el tema de la avaricia. Un hombre tan avaro que cualquier cosa que sucede alrededor siempre está pensando que es acerca de su dinero, de su olla con oro. Y es tanta exageración sobre su avaricia nos hace reír a veces. Si se acuerdan que él siempre, si le decían algo, pensaba que era sobre la olla que le estaban hablando, y por eso se da la confusión cuando el que ha abusado de su hija le está diciendo que va a llevársela y él piensa que le habla de la olla. El tema el asunto es alegre, divertido, eso es lo que busca. Ahí se usa bastante lo del engaño, el robo, la pobreza, el azar, así como que por casualidad ocurren las cosas. No busca abordar temáticas serias, aunque no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero creo que aunque la comedia solo sea para hacer reír, siempre llevaba como algo o dejaba al final una reflexión. Los personajes suelen ser de la clase baja, agricultores, vendedores del mercado, comerciantes, prostitutas, esclavos, y utiliza un lenguaje popular. Si recuerdan algo de las obras que leímos, estaba también Aristófanes con las nubes y las avispas, que Estrepsiades quería que Fidípides aprendiera el discurso de Sócrates para que lo librara de deudas. ¿Recuerdan algo de eso? Sí, señor. Más que todo de la... Dale vos, dale vos. No, habla vos. Bueno, sí me acuerdo. Sí. Dale vos, hoy sí, dale vos. Bueno, sí me acuerdo que al final se enoja Estrepsiades y termina tomándolo todo, o sea, fue bien, o sea, ridículo. Sí. Porque las cosas no resultaron como él quería. Sí. Que Fidípides dijo como había aprendido en la escuela de Sócrates, porque así ridiculiza a Sócrates. ¿Se acuerdan que como cuando los padres, cuando los hijos estaban pequeños, los padres los disciplinaban a golpes? Por eso dice Fidípides, bueno, ahora es mi turno y puedo disciplinar a mi padre a golpes, y le pega, y eso lo hace salirse de sus cabales y le quema la escuela a Sócrates. Parte de la ridiculización que hace de personajes importantes. Bueno, niños, estas obras, las comedias, son las que van para el próximo viernes junto con Una aguja envenenada, y son parte de la actividad del proyecto que vamos a desarrollar. El proyecto es un recorrido por los movimientos literarios. Ustedes van a partir de la lectura de las historias, van a seleccionar una temática y luego la plasmarán en otra muestra artística. Puede esta ser una pintura, puede ser
no sé, un dibujo, un collage, lo que ustedes elijan, o crear otro texto a partir de lo leído. De lo que se trata es de reflejar cómo los movimientos literarios han ido evolucionando desde el clasicismo hasta cuando lleguemos allá a la vanguardia en el siglo XX. En eso consiste la actividad y pues para eso naturalmente tendrán que haber leído las obras. No presentarán ficha de lectura, deben hacerla, pero no la presentarán porque cuando dice ahí entregables no se refiere a la ficha, se refiere al producto creado por ustedes a partir de la elección que han hecho de la obra, de las características que quieren plasmar en esa otra muestra artística. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Porque esto yo tengo una sería... duda. La pregunta es que, o sea, son técnicamente 5 obras, porque vienen 4 en una, ¿verdad? En las comedias. Sí. Y entonces hay que hacer las 5 fichas, pero no hay que entregarlas. La ficha es un ejercicio de análisis que usted hace para comprender mejor la obra. Y sí, son 5 fichas. Porque son 5 historias. En el caso de Las nubes y las avispas, se reduce un poco el trabajo porque el autor es el mismo, el contexto es el mismo. Esa parte, digamos, podrían omitirla porque es la misma. Hola, no sé si se me escuchó. Sí, señor, gracias. Bueno, si no hay preguntas, el día viernes vamos a desarrollar un tema distinto que son las figuras literarias. Les agradezco a todos los que participaron, a todos los que dieron sus aportes. Ya es hora de su receso. Nos vemos entonces el día viernes. Gracias, señor Dios. Bueno, Gracias, adiós. señor Dios. Gracias, Bueno, señor. Provecho. adiós. Gracias.